Paracetamol y además anticiencia. Mira, el tema del paracetamol es un invento que ya tiene muchísimos años. Vamos a ver cuál es el error de cómo se está planteando todo esto. El señor Robert F. Kennedy Jr., que está completamente loco, hace muchos años cree que el autismo está causado por las vacunas y el paracetamol. Lo de las vacunas lo saca de uno de los mayores fraudes científicos de la historia, que fue un falso estudio hecho en el Reino Unido por un médico llamado Andrew Wakefield, que pretendió salir con que las vacunas causaban autismo. El estudio fue retirado, el estudio original de Wakefield fue retirado, al señor se le quitó la licencia de médico, no puede practicar la medicina, pero es el ídolo de los antivacunas y entonces recorre el mundo, tiene fotos por supuesto con Robert F. Kennedy, y el mito del paracetamol se desarrolló junto. ¿Qué es lo que pasa? El autismo es una serie de afecciones de la cognición y el comportamiento que tiene causas múltiples y muchas de ellas son de carácter genético, pero esta gente cree que tienen una sola causa. Simplificar siempre es lo que hacen los chiflados, los anticientíficos, los posmodernos, los idiotas, que ante un fenómeno complejo buscan una sola causa. De hecho, el autismo no es una sola cosa. Se ha acabado analizando como lo que se llama el espectro del trastorno autista. Un espectro es que hay desde autismo muy sencillo, muy simple, muy básico, como el que seríamos lo que a mí me decían que yo era Asperger, hasta el autismo profundo que a la gente la incapacita para una vida normal en sociedad. Esto que es un espectro y que tiene gradaciones puede estar causado por cosas muy diferentes. Algo hace que algunos casos sean muy leves y algo que hace que otros sean muy graves. Y seguramente son cuestiones multifactoriales. Según leía yo, hay más de 100 genes identificados que tienen relación con el autismo, sobre todo con el autismo profundo. Ahora, ¿por qué hay más diagnósticos de autismo en la actualidad? Bueno, primero que nada porque antes cosas que antes eran distintas como el Asperger y el autismo, ahora se han metido todas dentro de un paraguas que es el del espectro del trastorno autista. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo, pero a muchas cosas que no se les llamaba autismo, se les llama ahora autismo, por lo tanto hay más diagnósticos. 2, hay mejores herramientas de diagnóstico. Antes había gente a la que se le diagnosticaba retraso mental, psicosis, otros problemas del comportamiento que hoy sabemos que son autismo o que son parte del espectro autista. Entonces esas personas no eran diagnosticadas como autistas, eran diagnosticados como otra cosa. Hoy esos diagnósticos ya no existen, pero existen diagnósticos de autismo más amplios. Tercero, más gente tiene acceso a los servicios médicos. Antes mucha gente, el niño tenía problemas y tenía un problema grave. Yo tengo una prima querida que además vive todavía, afortunadamente, tiene mi edad, paño menos, que era una niña con un problema grave de desarrollo. Nunca pasó de los 7 años, tenía problemas de movilidad. Una mujer dulcísima, una chica deliciosa, lindísima, pero con sus limitaciones, ¿no? Yo no sé si ella es autista profunda y la diagnosticaron de otra cosa hace 70 años. El mundo ha cambiado mucho. Entonces, cuando tú te inventas cosas como Trump y Kennedy, antes no había tantos diagnósticos de autismo. Empezó el paracetamol y ahora hay más diagnósticos de autismo. ¿Lo causó el paracetamol? No. Eso no lo puedes decir en ciencia. En ciencia necesitas
En ciencia la correlación no es causalidad. Te pongo un ejemplo. En invierno se venden más gorras y en invierno aumenta la incidencia de la gripe. ¿Las gorras causan la gripe? No. El frío causa la gripe, ni siquiera el frío causa la gripe. Aunque puede bajar, colaborar, lo que ocurre es que se mueve más fácilmente. Cuando hay ambiente frío, se mueve más fácilmente el virus, se transmite más fácilmente. Y entonces las gorras no causan la gripe. Esas correlaciones de que cuando una cosa pasa junto a otra cosa, una causa a la otra, era uno de los grandes errores muchas veces de la filosofía incluso, ¿no? Y ahora tenemos las herramientas médicas, científicas, para poder identificar los elementos que causan o no una cosa. Uno de los aspectos fundamentales de los métodos de la ciencia son el control de variables. Es decir, de las muchas cosas que pueden causar una, pues tienes que ir analizándolas una por una, todas. Tienes que controlar todas las variables que no quieres estudiar y alterar solo la variable que quieres estudiar para ver si el resultado se obtiene el resultado pues que buscabas, y entonces se puede establecer en principio una posible causalidad que con otros estudios se puede acabar de confirmar o no. La realidad es que esto que dijo Trump, que es esto que se dice que es contra toda evidencia, es que es contra toda evidencia. No es que haya algunos estudios que indican que el paracetamol en las mujeres gestantes pueda conducir a una mayor probabilidad sensible, detectable, de que el producto de que el hijo sea autista. Simple y sencillamente no ocurre. Pero la explicación es sencillita, les gusta a los simplistas y apoya creencias previas. ¿Qué fue lo que pasó? Robert F. Kennedy, que está aquí atrás de Trump, con ese aspecto extraño que tiene su nombre gris. No me refiero a la grisura de su personalidad, sino que físicamente el hombre es gris morado un poco extraño, así como Donald Trump es naranja. Estamos viviendo un problema de gente de colores raros. Él siempre creyó que las vacunas y el paracetamol causaban autismo. Entonces él anunció que iba a hacer una serie de investigaciones para en septiembre tener certificado cuál era la causa del autismo. Es decir, tú tienes que llegar a esta conclusión, te doy hasta septiembre para que me llegues a esa conclusión. Ay, mira, ¿a qué conclusión crees que llegué en septiembre? A esa. Todos los médicos, todos los científicos, todos los expertos los expertos en farmacología, los expertos en microbiología, los expertos en autismo y en problemas de la conducta repiten lo mismo. No hay ninguna base para esto. Es una de las locuras anticientíficas, charlatanescas de Robert F. Kennedy, que va a matar gente, y en este caso puede hacer muy infeliz a mucha gente. La conclusión de Donald Trump para las mujeres embarazadas es: si tienes un dolor, aguántate. Tough it up, les decía. ¿Cómo aguántate? O sea, para eso inventamos los analgésicos. Y alguien tan delicadito como Donald Trump, estoy seguro que cuando le duele un diente, debe armar un pitote para que le pongan morfina. Pero claro, como son mujeres embarazadas, pues pueden aguantarse, ¿no? Si ellas están para aguantarse el dolor. Pues no. Entonces, no hay mucho más que decir. Existe un problema en Estados Unidos, que es que gente que no tiene ninguna formación científica, ningún conocimiento científico, ningún interés en los métodos de la ciencia, ni en lo que la ciencia nos ha dado como resultado de esos métodos, habla de ciencia para sustentar sus creencias y va a matar a mucha gente. Porque la retirada de los mandatos de las vacunas, la retirada de la vacuna de la COVID para menores de 6 años, mayores de 65, que ahí me toca a mí, todo ello puede causar muertes innecesarias. No hagan caso. El autismo es un fenómeno mucho más complejo.
Y no es que lo hayan estudiado los expertos del señor Morado de atrás, de mayo a acá. Es que se ha estado estudiando desde que se descubrió, desde que se identificó el autismo como un trastorno grave del comportamiento, de la cognición, de la percepción, etcétera, ¿no? Como te digo, para algunos, yo soy autista porque tenía lo que se llamaba una personalidad de Asperger. Soy un tanto antisocial, yo pues, estoy en una fiesta con 200 personas y más o menos a la hora me gustaría irme a mi casa y estar solito. Bueno, como siempre he dicho, amo a la humanidad, pero la gente me pone de nervios. Pero visto así, somos autistas muchísimas personas. Y no es porque nuestra madre, por supuesto, ya tomó paracetamol, sobre todo porque el paracetamol se inventó bastante después de que yo nací. En fin, ahí es donde estamos en este momento.